¿Qué tal, amigos de Dialógica del Bien Pensar? Nos encontramos en las oficinas del Programa de Estudios Universitarios de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, produciendo este programa para loboradio.mx, estación digital de nuestra casa de estudios. Me encuentro con el maestro Daniel Alcántara, quien es director de este programa de estudios universitarios. Maestro, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto como siempre estar aquí contigo para comentar sobre problemas de interés general de los universitarios y de la ciudadanía en general. Así es, maestro. A propósito de un evento que tendremos el próximo 22 de septiembre a las 17 horas, como parte de este programa de lecturas, discusiones, debates en torno al pensamiento marxista, hemos decidido dedicar el programa de hoy para platicar acerca de la vigencia del pensamiento de Karl Marx, o Carlos Marx, hispanizado el nombre. Este filósofo, pensador, también podríamos considerar, usted me corregirá, economista quizá o crítico de la economía política de su época, y explorar en los siguientes minutos qué tan vigente es el pensamiento de Carlos Marx y a lo largo de la historia este pensamiento y las palabras que él plasmó en uno de sus libros más populares, en uno de sus libros más conocidos, Das Kapital o El Capital. ¿Qué tanto se ha deformado la idea que Carlos Marx plantea en El Capital? ¿O qué tanto las diferentes sociedades y sistemas políticos que han adoptado el socialismo o el comunismo se han apegado o se han desviado de la idea original que se plasma en esta crítica al sistema político y económico mundial que plantea Carlos Marx? Bueno, yo quisiera empezar por señalar que efectivamente el pensamiento teórico, las principales obras de Carlos Marx se han rejuvenecido y revitalizado en este milenio. En países como Inglaterra o como en Alemania, sus obras, el conjunto de su obra, pero específicamente El Capital, están siendo reeditados. En una encuesta realizada a principios del siglo en Londres específicamente sobre quiénes eran los pensadores más influyentes en el siglo pasado, quien fue mayoritariamente señalado como el pensador, el intelectual más importante y significativo, digamos, de mayor impacto y trascendencia histórica, fue justamente Carlos Marx. En nuestro país, desafortunadamente, esta misma dinámica no se está observando, porque a pesar de que tenemos muy marcada la problemática social, a pesar de que estamos plenamente inmersos en el sistema capitalista y se han venido aplicando las llamadas medidas neoliberales en el marco de este mundo globalizado, la verdad es que el estudio, el conocimiento del pensamiento marxista, de lo que es el materialismo dialéctico, el materialismo histórico, para comprender, para acercarse al análisis de la problemática social, ha dejado mucho que desear. Incluso en nuestra propia universidad, es triste decirlo, pero incluyendo carreras como economía, historia o filosofía. ¿Derecho quizá? Derecho, desde luego, debería de tenerlo presente. Ahí hay estudios sociológicos y, bueno, muchas otras deberían de tenerlo, incluso psicología, con el auge de los freudomarxistas en mediados del siglo pasado. Creo que deberían de tener áreas específicas de conocimiento e investigación orientadas a el análisis, a la relectura e interpretación del pensamiento marxista. Insisto, desafortunadamente en nuestra universidad no es así, ha venido notándose un paulatino alejamiento de esta corriente. Hay que valorar si esto fue como resultado, dicen algunos, que en los años 70 se vacunó a las generaciones por la difusión masiva y a través de manuales del pensamiento marxista, y desde luego el peso del juego ideológico que se presentó después de la caída del muro de Berlín, el derrumbe de la Unión Soviética, la proliferación de los países
anteriormente socialistas en procesos de transición hacia nuevas formas capitalistas de organización, e incluso, como bien lo apuntabas, el hecho de que algunos países como China, la República Popular China, que a pesar, no, específicamente me quiero referir a China, que mantiene una estructura discursiva aún marxista, maoísta más específicamente, que todavía existe un partido comunista chino dominante, hegemónico, y que sin embargo en su sistema productivo han introducido dinámicas plenamente capitalistas y se ha conformado una fracción de la burocracia china y de capitalistas propiamente chinos que operan ya como iniciativa privada, manteniendo una relación de hegemonía junto con la burocracia del Partido Comunista. Entonces, todo esto ha tenido sus efectos, digamos, en los movimientos populares en diferentes partes del mundo que siguen planteando la transformación social al amparo del pensamiento de Carlos Marx y de Federico Engels. Ahora, yo quisiera apuntar, para poder entrar en materia y un poco manera de promoción, que aquí en el programa de estudios universitarios hemos tratado de retomar este pensamiento por su importancia. Estamos actualmente llevando a cabo para este semestre un programa dentro de lo que es el Seminario de la Cultura del Bien Pensar. Ahora dimos el enfoque hacia el pensamiento marxista, se llama tal y como está aquí en este cartel, si me permite mostrarlo. Claro. Bueno, y acá está también aquí atrás, ¿no? Pensamiento marxista y sociedad, actualidad del qué hacer, lectura y edición colectiva, es la imagen de Lenin, porque bueno, todos sabemos el texto de Lenin del qué hacer fue importante en la Revolución Soviética o en el marco de la Revolución Soviética. Bueno, este seminario, el pensamiento marxista, tiene la intención de retomar los textos clásicos del marxismo, analizarlos, reinterpretarlos y a partir de ahí desprender actividades académicas que permitan reutilización de este método de investigación y de estudio para el conocimiento de la realidad. Y en esta misma dinámica tenemos este libro ya publicado, Agora Marxista, que recoge pues un conjunto de trabajos de algunos compañeros sobre justamente el pensamiento de Carlos Marx y de Federico Engels. Muy brevemente, pues señalar, bueno, hay un artículo mío que se llama El método, hay otro texto del doctor Herbert Tamayo Cruz, que se titula justamente Las grandes lecciones del marxismo. El maestro Federico Chilian, un amigo que participa también con nosotros en algunas actividades, hizo un ensayo sobre Wilhelm Reich, al que tituló El marxismo y la revolución sexual. Sobre el mismo Wilhelm Reich hay otro ensayo mío que se titula Luz de Libertad. El maestro Alejandro Jiménez y Jiménez, de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, hizo dos ensayos complementarios ambos sobre un texto clásico del marxismo, fundamentalmente para aquellos que consideran que se debe dar importancia justamente al problema de la conciencia social y al problema del fetichismo de la mercancía y de la alienación. Estos textos se titulan Aproximación a la dialéctica de lo concreto y Filosofía de la praxis en la dialéctica de lo concreto de Karel Kosik. Ambos son del doctor Alejandro Jiménez y Jiménez. Y el maestro Herbert Tamayo Cruz termina con con un texto que se titula La globalización, una nueva fase del desarrollo del capitalismo, que es un intento, es un ensayo de interpretar justamente el problema del neoliberalismo en el marco de esta metodología marxista. Maestro, perdón, al hablar de este libro, al hablar de esta obra que recoge pensamientos de varios intelectuales universitarios respecto al tema marxista, al hablar también de esta derivación del Seminario del Bien Pensar, ahora en este pensamiento marxista y sociedad, usted ha mencionado en repetidas ocasiones la palabra reinterpretar. Esta reinterpretación que hacemos o que debemos hacer del pensamiento de Carlos Marx nos indica que el pensamiento puro como tal se deformó a lo largo de la historia y tenemos que volver a estudiarlo
y entenderlo en el contexto actual? ¿Significa, por otro lado, que el pensamiento sigue vigente pero hay que reestudiarlo? ¿O podemos interpretar que el pensamiento puro de Marx ya no es vigente? Bueno, la idea fundamental aquí es que la obra de Marx es una interpretación, un análisis de una realidad concreta, el sistema capitalista en el momento en que él lo vivía y lo estudiaba. Es decir, el Capital básicamente plantea el estudio de la sociedad capitalista a través de desglosar sus dinámicas de funcionamiento. Claro. Empieza por el análisis de la mercancía y desarrolla toda una explicación sobre la importancia del dinero, sobre la teoría del valor-trabajo, la generación de la plusvalía, de la tasa de ganancias. Es un análisis muy riguroso que hay que estudiar con mucho detalle para poder entender justamente la dinámica de funcionamiento del sistema capitalista. Pero no es solamente la obra de Marx el Capital. Claro. Hay, aunque muchos dicen no de manera explícita, lo que algunos de sus seguidores intelectuales, fundamentalmente Engels, dieron como para ir configurando lo que actualmente se conoce como la teoría materialista de la historia o el materialismo histórico, y que algunos otros grandes pensadores, como Lenin en concreto, utilizaron la metodología de Marx para hacer el estudio más detallado de aspectos que el mismo Marx no abordó de manera puntual. Por ejemplo, el trabajo de Lenin básicamente se orienta a el estudio del Estado y las formas organizativas para la toma del poder, la dictadura del proletariado. Gramsci, Antonio Gramsci, un pensador italiano, también marxista, orientó sus estudios, sus trabajos a reflexionar sobre la educación, sobre la cultura y los mecanismos de reproducción que el sistema tiene para, digamos, perpetuar el mismo sistema. Yo creo que desde un punto de vista histórico-filosófico es importante la lectura y la relectura de Marx. Cuando utilizo la palabra reinterpretación es porque creo que los estudios ya estrictamente específicos que realizaron, por ejemplo, Marx en el Capital o Engels en la Estación de la Clase Obrera en Inglaterra, los estudios históricos que hizo también Marx, por ejemplo, la lucha de clases en Francia, son esfuerzos de análisis de la realidad que dan una gran riqueza histórica de lo que pasaba en esos momentos, en esas circunstancias, pero que al mismo tiempo nos presentan una metodología para hacer esos estudios, digamos, de nuestra realidad actual, de la lucha de clases actual. Yo creo que la importancia de retomar a Marx es básicamente en dos sentidos. Por un lado, su concepción de la historia, que además él mismo dice que no necesariamente es él el descubridor, sino que ya otros antes que él habían hablado de esto. Es decir, ¿es un reformulador? No reformula, yo creo que él sistematiza un conjunto de aportaciones teóricas y plasma su visión de la historia. Es decir, en el Manifiesto Comunista, Marx y Engels plantean la idea de que la historia, así se dice textualmente, es una historia de lucha de clases. Y que las diferentes clases o grupos sociales están enfrentados permanentemente por la distribución de los productos. Pero también en algún momento se dice el problema de la economía no es la producción solamente, ni siquiera primordialmente. El gran problema de la economía es la distribución de la riqueza. Claro. Y el sistema o los sistemas de producción basados en clases sociales, es decir, donde hay diferentes formas de apropiación que permiten que un grupo social se apropie del trabajo de otros, esta concepción de la historia
es lo que explica de alguna manera que se vaya surgiendo y consolidando lo que hoy es el capitalismo imperialista o ahora capitalismo neoliberal. Eso es, digo yo, esto es importante, esta visión histórica de la evolución humana, del devenir humano, y junto con otra gran aportación de Marx, que es la idea de que el hombre es quien puede transformar a la realidad. Claro. Dice alguna de las tesis de Feuerbach, el hombre es producto de sus circunstancias y de su relación de la naturaleza, pero al mismo tiempo el hombre es el que genera sus circunstancias. Claro, o sea, está en una interacción constante. Exacto. Donde no se encuentra en ningún momento aislado. Pero yo quería preguntarle, maestro, respecto a esta lucha de clases que plantea Lenin, que dice hay una lucha perpetua entre las clases sociales o entre los opresores y los oprimidos. Si es perpetua, ¿existe algún atisbo esperanzador de que la dictadura del proletariado llegue en algún momento? ¿O es una sentencia de muerte para la sociedad quedarse en el capitalismo, o que el capitalismo sea, como han dicho otros intelectuales, el fin de la historia? No, yo creo que, bueno, en principio tampoco el marxismo es una teoría determinista. Es decir, no hay nada ineluctable. No hay una necesidad histórica de, lo acabo de decir, y lo afirmaba Marx. El hombre transforma, construye sus relaciones sociales, se encuentra inmerso en ellas, y cómo las asimila, cómo las interpreta y cómo se conduce frente a ellas es como las va transformando. En el análisis que él hace llega a la conclusión de que son los obreros, el proletariado, los que deben de llegar a tomar el poder para poder cambiar las relaciones sociales y hacerse una sociedad socialista. Sí, se utiliza el término, el concepto de dictadura del proletariado, pero no en el término que después se le ha dado el sentido de dictadura, de imposición sin discusión y de exterminio de la otra clase. No, y sobre todo de poder en manos de uno solo, ¿no? Claro, son procesos históricos en donde las circunstancias van determinando la evolución de las formas de propiedad. Si no, podríamos decir, en esa misma lógica, hoy vivimos una dictadura de la burguesía, claro, o de la gran burguesía. El imperialismo. Maestro, a mí me gustaría en el siguiente bloque abordar dos preguntas. Una, en el sentido de la dictadura del proletariado. Sabemos que no debe tomarse en sentido literal la palabra dictadura. Sin embargo, la historia también nos ha mostrado que en algunos países donde el comunismo o el socialismo se ha implementado, sí ha habido una dictadura, no del proletariado, pero sí de una persona que dice representar al proletariado. Me refiero a Cuba con la figura de Fidel Castro, me refiero a Rusia con la figura de Stalin o la URSS, y me refiero a China con la figura de Mao. También Vietnam, otros países más pequeños asiáticos que han adoptado el modelo en algún momento de su historia, pero que han logrado a través de ese modelo imponer a un dictador, de alguna manera. Y la otra pregunta tiene que ver precisamente con la diferencia que podemos encontrar entre dos conceptos que creo yo emanan del marxismo: el concepto de socialismo y el concepto de comunismo. Algunos dicen que el socialismo es una forma menos radical de comunismo, el comunismo es radical, pero a lo mejor es un problema tan solo de palabra o de concepto. Lo analizamos, le invito, maestro, en el siguiente bloque, claro, sí, para escudriñar estas preguntas. Con todo gusto. Continuamos. Continuamos, amigos, platicando en este programa Dialógica del Bien Pensar, en el cual abordamos temas que tienen que ver con el humanismo, con las relaciones sociales, temas alusivos también a la economía, a la religión, a la ciencia, es decir, todo aquello que un diálogo
de alguna u otra forma nos puede permitir pensar, ir a logos, construir el discurso. En este caso hemos destinado el programa del día de hoy al discurso que nos hable acerca de Carlos Marx y su pensamiento y su influencia también hasta nuestros días. En el bloque anterior platicábamos con el maestro Daniel Alcántara respecto a la vigencia del pensamiento de Carlos Marx, y al respecto platicábamos también de algunos esfuerzos que hace la universidad a través del programa de estudios universitarios dentro del Seminario del Bien Pensar y su vertiente en cuanto a pensamiento marxista y sociedad. Invitábamos a un próximo evento, Actualidad del Qué Hacer, Lectura y Discusión Colectiva, que se llevará a cabo el próximo 22 de septiembre a las 17 horas, aquí en las oficinas del programa de estudios universitarios. Pero rumbo al final del primer bloque, maestro, platicábamos y hacíamos una pregunta que dejamos un poco en el aire. ¿Cuál es la diferencia entre socialismo y comunismo, por una parte? Y por otra parte, ¿qué decir a los detractores del comunismo que nos dicen ese modelo económico o modelo político, como lo queramos ver, nos orilla a una dictadura? Y ponen de ejemplo habitualmente la dictadura de Fidel Castro en Cuba, de Stalin en la URSS, de Mao en China, e incluso de pronto toman algunos otros ejemplos de países asiáticos como Vietnam y nos dicen, eso no es libertad, eso no es igualdad. En un país comunista, el dirigente, el dictador, es millonario. El traje militar de Fidel Castro es de seda. Y un montón de cosas, donde la crítica es hacia la imposición de una sola figura de autoridad sobre un pueblo que incluso han llamado pseudo-comunista. ¿Qué decir al respecto, maestro? Bueno, yo quisiera empezar por señalar que el socialismo y el comunismo son sociedades en proceso de construcción. Es decir, estamos en un modo de producción y vamos avanzando a unas formas de producción, de organización social más humanas y solidarias, que sería el socialismo. Y el comunismo ya significaría un modo de producción mucho más avanzado, cuyas características, desde luego, cuyas leyes de funcionamiento no estamos en posibilidades de denunciar porque no vivimos en él, ni siquiera estamos cerca de él. Claro. Más bien funcionan un poco como una medida utópica de construcción hacia lo que queremos llegar. Ahora, en ese sentido quisiera puntualizar, antes de entrar ya a los ejemplos históricos concretos que mencionas, para tener base de lo que el marxismo plantea, quisiera señalar lo que desde mi punto de vista son 4 características básicas de lo que es el marxismo. Me voy a permitir realmente señalarlas. Una, se considera que es una teoría revolucionaria porque busca la transformación de la sociedad. Es decir, lo que está proponiendo es la construcción de relaciones sociales de producción que eliminen la explotación del hombre por el hombre. Es decir, va la crítica hacia la mercancía, hacia la búsqueda de la ganancia, y la relación de hacia la propiedad. Y esa se fundamenta en la relación de explotación. La pregunta es, ¿quieres una sociedad donde unos hombres exploten a otros? ¿O quieres una sociedad en donde la explotación del hombre hacia el hombre se elimine porque hay relaciones de igualdad? Por eso se considera, y yo creo que eso es lo que había que rescatar, independientemente de las situaciones históricas concretas, como se haya expresado el llamado socialismo en los países que se han presentado. Es decir, una cosa es el socialismo llamado real, y otra cosa es la idea de una revolución como un proceso para eliminar eso, la explotación del hombre por el hombre. Ahora, ¿quién te diga si yo quiero explotar a los hombres? Porque de eso vivo, ¿no? Que son muchos. Son muchos. Luego, como ya lo había yo apuntado en la primera parte, es un método de análisis histórico para observar los procesos y mecanismos de la dinámica social capitalista. Es decir, lo que se trata es que veamos cómo se está dando la dinámica de funcionamiento del sistema. Ayer hablaba yo con algunos compañeros sindicalistas y nos decían, bueno, este es el problema de las pensiones y las jubilaciones, y el problema es que no hay dinero, y entonces ¿qué hacemos? Y bueno, obviamente si te dicen no hay dinero y te vas a quedar sin pensión o sin jubilación, ¿qué hay que hacer? Pues aumentar las jubilaciones, las edades, los años de servicios y pagar más cuotas. Pero eso ya es una interpretación del problema sobre
puros datos No, y estadísticos. además ya es llevarlo a un ejemplo en particular, ¿no? Un problema financiero que en realidad no es financiero solamente. Claro, Es un problema de relaciones sociales y de leyes sociales. Es lo que permite el marxismo. Bueno, la otra es una visión del mundo. Es lo que ya había apuntado, es una visión dialéctica, materialista e histórica. Hay quienes les gusta ver las cosas ahistóricamente, hay quienes plantean que las cosas son eternas. Hay quienes plantean, pero eso también es un discurso ideológico, no protestes, no hagas nada, la vida es así. Claro. O peor aún, ¿no? En el caso del cristianismo, no protestes, no digas nada, porque cuando te mueras te vas a ir al cielo. No pasa nada. El que sufre aquí tiene su recompensa allá, quién sabe en dónde allá, pero no pasa nada, entonces no hay que quejarse. Y finalmente, podría yo decir, el marxismo es una filosofía de vida. Es una forma de ser y de estar en el mundo. Por eso digo, es un proceso de construcción. No es que existe un mundo ya socialista o comunista. Es que tú tienes una idea de solidaridad, de relaciones de iguales, de no explotación, de transformación consciente de la realidad, de conducción democrática de la sociedad. Eso te va a ir, si vas avanzando en esa forma de ser, de existir, vas a ir creando una sociedad socialista, Claro. ¿no? Como resultado de la interacción de las voluntades de miles de hombres. Ahora, ¿qué hay que recuperar? Porque te decía yo, una cosa es lo que es el marxismo y otra cosa es lo que podemos retomar, no para reinterpretar, sino para asimilar esos conocimientos, como cualquier conocimiento humano, ¿no? La biología, lo que aportó Darwin, lo que aportó Freud, lo que aportó Hegel, son grandes pensadores. ¿Qué debemos de retomar desde mi punto de vista Del pensamiento marxista? Bueno, lo decía yo al principio, lo fundamental es el concepto de clases. Hay un discurso ideológico desde la hegemonía política económica que nos dice todos somos iguales. Hay que apoyar a la nación, hay que pensar en nuestro país, en que somos mexicanos o poblanos, y las clases sociales. Se habla de las juventudes, ¿no? La juventud es el futuro. Pero hay muchas juventudes. Claro. O sea, no es una y estática, son muchas y dinámicas. Dependiendo de su ubicación de clase social, claro. Tienen intereses y formaciones culturales educativas distintas. Maestro, perdón, ahorita que menciona el concepto de clase social, yo siempre tengo una pregunta. ¿La clase social solamente está determinada por el ingreso, por la capacidad de compra, o también puede estar determinada por el conocimiento, el acceso a la cultura, al arte, al deporte? Lo que define en principio una clase social es sus relaciones de propiedad o no propiedad sobre respecto a los medios de producción. Es decir, si tienes propiedad de medios de producción, podrás utilizarlos, utilizar a otras personas, obviamente explotar su trabajo, aprovecharse de su trabajo para generar recursos. O si no los tienes, y entonces tienes que generar diferentes formas de obtener tus ingresos, como profesionista, como campesino, como obrero, como intelectual artista que venda. Ahora les llaman muy elegantemente, lo hicimos la vez pasada, ¿no? No se me fue el nombre. Los que están en su casa nada más, los freelance. Los freelance, ¿no? Entonces, esa forma de buscar trabajo porque no tienes medio de producción te determina diferentes grupos o subclases. Y en ese proceso, y también en la burguesía pasa, hay niveles, ¿no? Hay alta burguesía, mediana burguesía, terrateniente, financiero, y todo eso constituye tu cultura. Los sistemas conforman sus propias universidades, sistemas educativos. Entonces, la clase social igual es un proceso de conformación. De hecho, tú puedes transitar entre clases, sí, por supuesto, ¿no? O entre grupos sociales. Entonces, no es cerrado y estático. Es absolutamente dinámico y interactivo. Pero el concepto es la clase. Es decir, que tú te identificas como grupo social, como clase, con determinados individuos, y eso determina ingresos, niveles de vida, formas culturales y formas de relación de propiedad, que es lo fundamental. Y el otro que quisiera yo señalar, y creo que eso es importantísimo de recuperar para esa búsqueda de una sociedad, yo diría el espíritu marxista de la radicalidad. O sea, él cuando escribe, junto con Engels, el manifiesto comunista,
Dice, hay un fantasma que recorre Europa, los proletarios no tienen nada que perder, hay que hacer la revolución. Es lo mismo que planteaba Lenin en la revolución, mientras estaba discutiendo que si se hacían alianzas, corporaciones, que si veíamos la negociación con la socialdemocracia o con los mencheviques y todo, digo, lo importante es tomar el poder, crear los soviets y darles todo el poder a los soviets. Su radicalidad histórica, que es, digo yo, lo que deberíamos de recuperar en condiciones de vida como las que nosotros tenemos actualmente. Pero maestro, no sé, quizá estoy en un error. Yo recuerdo haber leído de Marx que en un momento explica que los procesos, los cambios históricos en la sociedad siempre deben ser por fuerza a través de la vía violenta. Considero que la palabra, quizá al traducirla, ya sea del inglés o del alemán, no se refería forzosamente al movimiento armado, sino se refería a la radicalidad. Exacto. Pero muchos detractores del comunismo, sobre todo los detractores cristianos, detractores católicos, se refieren a que Marx propuso que debe haber revoluciones armadas sangrientas. Pero yo creo que ahorita, con lo que usted nos ha comentado, podemos ahí sí reinterpretar ese concepto de revolución violenta hacia una revolución radical. A eso se refería. O sea, obviamente, en los hechos, la violencia física armada ha estado presente. Es decir, tampoco tenemos que espantarnos, ¿no?, de eso, ¿no? Desde los espartacos se levantaron, los esclavos, él llamó, lucharon en contra de la explotación de que eran, y hubo guerras. Claro. O sea, así fue el proceso histórico. Los grandes imperios. De hecho, la medicina, la ciencia ha avanzado gracias a la guerra. Sí, eso es innegable, ¿no? Ha estado presente permanentemente. Es formas de expresión de lucha política. Alguien decía, la guerra no es más que la prolongación de la lucha política por otros medios. Exacto. Cuando ya las discusiones, las negociaciones, la diplomacia no funciona, llegas a la lucha armada. Pero eso no quiere decir que Marx planteara la única vía es tomar las armas y vamos a tomar. Porque él mismo también plantea, y también Engels lo señala reiteradamente, las condiciones políticas concretas de cada país y de cada momento histórico van determinando las formas de lucha. Y ningún cambio radical es posible si no se crean las condiciones materiales objetivas y el nivel de conciencia social para buscar el cambio. ¿Quién se lanza a una lucha armada? La Revolución Mexicana. Claro. Es decir, el cambio lo querían las élites, porque tenían fricciones, los terratenientes del norte, los luchadores que estaban pugnando por establecerse, incluso los inversionistas extranjeros, no necesariamente norteamericanos, franceses, que querían otros espacios. Claro. Viene en el juego político la lucha electoral que el propio gobierno propicia, es decir, Porfirio Díaz, pero ¿quiénes son los que se lanzan a la lucha armada? Los movimientos campesinos populares, es decir, la gente más marginada. Es la que no tiene nada que perder en el manifiesto. Sí, es lo que se dice, no tienes nada que perder, los que están desahuciados pues se lanzan a todo o nada. ¿Y en México tenemos algo que perder como sociedad? Yo creo que igual como sociedad es muy abstracto. A lo mejor un pequeño intelectual o un obrero que tiene su sindicato dice, no, pues quiero mantener mis jubilaciones, mi seguridad social. Pero ¿quiénes se han lanzado a la lucha armada? Pues los que han considerado que no tienen nada que perder y han hecho focos guerrilleros. Claro, quienes ahora se levantaron como autodefensas, los que en algunas regiones del país ven que los narcos están presentes, ven que el ejército no les responde, el gobierno de la república no resuelve el problema de la seguridad, y entonces ¿qué hacen? Pues se lanzan a la lucha armada. Así es. Incluso por el lado, digamos, no necesariamente político, quienes se van a las bandas. Antes eran las guardias blancas y ahora son los narcoterroristas. Lo mismo, la gente que no tiene nada que perder, no tienen trabajo, no tienen educación, no tienen perspectivas de vida, les ofrecen dinero fácil, vida fácil y armas y comida, se meten de brazo armado de los
capitalistas del narcotráfico, Claro. de los comerciantes de drogas, Así es. que, como está prohibida, necesitan estos elementos paramilitares con la finalidad de garantizar su negocio. Maestro, además de las relaciones económicas, las relaciones mercantiles, donde por supuesto la vigencia del marxismo es innegable, ya exploramos en este momento las relaciones armadas que han ocurrido, las luchas de poder a través de la vía armada, y me gustaría trascender la conversación hacia otra forma de relación que ya en algún programa lo retomamos, más bien lo enunciamos, me gustaría retomarlo, y yo creo que ahí también hay una vigencia del marxismo, me refiero a la educación. Claro. Es decir, no solamente las fábricas producen mercancías en serie, las escuelas producen obreros en serie, obreros calificados, obreros con título de ingeniería o con título de licenciatura o qué sé yo, pero que siguen siendo empleados del sistema. ¿Qué tan vigente podemos entender el pensamiento ya en este otro plano al que usted nos ha conducido con esta lectura, ya no solamente quedándonos en la parte superficial del concepto marxista, sino yendo al marxismo como forma de vida, al marxismo como lucha de clases, al marxismo como forma de entender la realidad histórica? ¿Qué ocurre en la educación? ¿Podemos ver vigente la teoría marxista para retomar una forma de educación alterna a la que tenemos? Yo creo que sí. La ciencia, la filosofía, son formas ideológicas. Es decir, si entendemos la ideología como el campo de las ideas y por lo tanto la interpretación que se hace del mundo. Sí, hay muchas ideologías, desde luego, hay diferentes pensadores que han construido visiones del mundo y por lo tanto también visiones sobre lo que debe de ser la conducta del individuo, Claro. su forma de ser, como decía yo, su forma de ser y de estar en el mundo. El sistema capitalista utiliza a la escuela para transmitir sus valores, sus formas de vida, sus estilos de vida, sus principios. Es decir, la cultura. La cultura. Y entonces esto está generando como una forma de interpretación del mundo que te va condicionando a que tú te insertes en el sistema, Claro. como pues un ser funcional al mismo. Es la labor de la educación. Entonces, educar de forma marxista sería lo contrario. Educar desde un punto de vista marxista sería fomentar el pensamiento crítico para que al tiempo que las personas desarrollan formas o habilidades, saberes, conocimientos que les permitan insertarse en la realidad del mercado laboral, al mismo tiempo desarrollen su capacidad crítica de pensamiento, de dudar, de reflexionar, de proponer, de interpretar y básicamente de ejercer su libertad y su derecho a la rebeldía. Si nosotros creamos ese tipo de individuos, vamos a generar un sistema social en donde nuevamente las relaciones de producción y las relaciones sociales en general van a estar permeadas por un trato humanista, un trato más humano, Claro. distinto al sistema de educación predominante de la sociedad capitalista, en donde el individuo está siendo formado para obedecer. Y no para pensar. No para pensar, está siendo formado para aplicar recetas, rutinas. Incluso hay por ahí en algún texto, me parece que en los manuscritos del 48, donde no estoy muy seguro, pero hay un texto en donde Marx plantea que le critican que cuando él hace sus análisis se queda en el nivel de crítica y que no formula recetas, propuestas
para resolver la problemática. Y dice, no, yo estoy describiendo cómo funciona el sistema. Claro, Y nada lo que más. digo es transformarlo. Ahora, ¿cómo lo vamos a transformar? Pues con la participación consciente, responsable de los directamente involucrados, en el caso de la producción de los obreros. Menciono esto porque es extensivo Claro, claro. a la educación. No, y es que Si no nosotros- puede haber una receta, porque si hubiera una receta sería ver una sociedad estática Claro, en la que la misma receta, el mismo algoritmo va a funcionar en todos lados. claro. Y eso no es cierto. Y eso lo quiero vincular con lo que era tu pregunta anterior, el papel de los líderes en la historia, de las deformaciones que los procesos tienen, y me refiero a deformaciones en el sentido de que generan acciones que la mayoría de los humanos, en principio supongo, veríamos mal. Maestro, le quiero hacer la invitación para que en el siguiente bloque retomemos esta cuestión de los líderes que han existido en las sociedades que se han autollamado comunistas o que otros países visto desde afuera los han catalogado como comunistas. Yo sé que es un tema que puede ser un poco más extenso, Sí, claro. entonces le invito a que lo hagamos en el próximo bloque. Con todo gusto. Continuamos. Continuamos, amigos, platicando en su programa Dialógica de Bien Pensar. Estamos estudiando de manera puntual el pensamiento marxista y su vigencia en la sociedad actual. En este sentido han surgido varias preguntas, varios ejemplos. Hemos sacado a colación algunas críticas que habitualmente se hacen al pensamiento marxista, al menos en lo que respecta a la representación social, que tienen conceptos como socialismo, comunismo, lucha de clases, revolución, radicalidad, etc. Pero hacia el final del segundo bloque platicábamos acerca del papel que han jugado los líderes de las sociedades que hemos catalogado históricamente como socialistas o comunistas. Y me quiero referir en particular a Fidel Castro, a Stalin y a Mao Zedong. Maestro, nos quería comentar usted al término del segundo bloque respecto a esta visión que se tiene de estos líderes históricos. Sí, mira, yo lo que quiero apuntar es que en los procesos el hombre aislado es importante, pero es importante en la dinámica que se inserta como resultado del movimiento de masas y del nivel de discusión de las clases sociales y de la, digamos, fortaleza ideológica que los guía. Además, las circunstancias particulares de su propia existencia. Claro. Creo que los casos, el caso más conocido y más criticado, denostado, es justamente el de la Revolución Soviética. Primero porque se decía que Lenin era estrictamente un dictador, es decir, mano dura y que negaba toda posible discusión, cosa que es totalmente falso porque lo que él planteaba era la discusión ideológica, igual que Marx, no concesiones en el terreno de la ideología ni de las ideas, porque la fortaleza de estas ideas es lo que te permite salir adelante. Claro. El ejemplo evidente es el manejo que se hizo de la imagen de Trotsky, como si fuera su antítesis y eso hubiera llevado al rompimiento. Curiosamente existen documentos bastantes que hablan de cómo ambos tenían una coincidencia ideológica y una claridad sobre lo que tenían que hacer y una mutua confianza. El peso de Trotsky en la construcción del proceso revolucionario pues es más que evidente con la participación que tuvo como creador y constructor del Ejército Rojo, ¿no? Claro. Entonces, él fue el artífice de esa situación. Ahora, el mismo Trotsky menciona dos factores, digamos, que indudablemente, tratándose de hechos, digamos, aislados, son complementarios, pero que en la dinámica del proceso histórico finalmente crean las circunstancias para que
el rumbo no necesariamente tome la idea que pudo haber tenido él o Lenin. Claro. Es decir, el proceso evolucionista de la historia y de las sociedades no es lo que yo quiero, lo que tú quieres. Es el resultado de nuestra interacción en relación además con todas las circunstancias y el pensamiento de los miles de hombres que nos rodean y con los que interactuamos. Uno es la temprana muerte de Lenin. O sea, siendo el líder, está inmerso en una postura, y lo voy a ejemplificar en otro caso más reciente y más cercano, Hugo Chávez. O sea, la revolución bolivariana tenía una claridad, desde mi punto de vista, muy precisa: la construcción de un sistema socialista, un proceso ideológico de acercamiento a la visión materialista e histórica, una solidaridad internacional con países hermanos, y la visión bolivarista, bolivariana, de construir una gran patria latinoamericana. Muy claro, y él era el líder indiscutible. Y muere Chávez, muere, y con Maduro. Y ahora con Maduro, que yo creo que se mantienen las perspectivas ideológicas y se mantiene la hegemonía del grupo político que está encabezando esta lucha, y con claridad en lo que se requiere. Ya digamos, sin hablar mal de Maduro, no es lo mismo el peso político que tenía Chávez. Chávez era militar y tenía ascendencia clara sobre las Fuerzas Armadas. ¿Cómo lo está llevando a cabo Maduro? Habría que valorar. En fin, hay contradicciones ahí en ese proceso. Lo mismo pasó en la Revolución Soviética. Muere Lenin, que era el líder indiscutible, con el que todo el mundo estaba de acuerdo en que sus orientaciones y pesos eran importantes, que no incluía, que no hubiera debate, discusión, propuestas, se hacía ensayo, error, ¿no? Ese es el proceso incluso del conocimiento científico también, el ensayo-error. Muere y las circunstancias se empiezan a descomponer. Vienen procesos de pugna de poder, y la falta de claridad ideológica, el alejamiento de diferentes grupos sociales o líderes políticos incluso. Y otro factor que apunta con mucha claridad Trotsky, refiriéndose entre otros al camarada Stalin, pero también a otros. Dice él: dentro del grupo dominante no había homogeneidad, había quienes tenían una clara convicción revolucionaria. Lenin es el ejemplo más claro, pero había otros. Y había quienes tenían, dice Trotsky en su texto autobiográfico de Mi vida, quienes tenían deformaciones pequeño burguesas. Y él dice... Qué forma tan sutil, ¿eh? Por ejemplo, dice, eran los que les gustaba la buena comida y el buen y abundante vino. En cambio otros, él decía, yo no, no me gustaba beber, y pues toda mi vida había acostumbrado a comer con moderación, pero otros tenían se deslumbraban, ¿no? Hay comida, pues ahora los manjares, ¿no? Y el asunto del alcohol. Pero lo mismo decía, sus pláticas banales, ¿no? O sea, ok, estamos en la mesa, discuten, opinan y todo. Y terminando el debate, dice, en tanto que algunos, como el mismo Trotsky decía, como yo, menciona 3 o 4, no recuerdo los nombres, de veces son raros los nombres rusos, nos íbamos a nuestras oficinas a redactar el periódico, trabajar para el periódico. Y los otros se quedaban en la farra. Otros se aislaban en un cuarto y entonces a relajarse, ¿no? Y lo sellaba uno platicar de banalidades. Me suena un poco, maestro, en las reuniones que se ejemplifican en algunos pasajes de Frida Kahlo, ¿no? Donde Diego Rivera, Siqueiros, la misma Frida, gente allegada al gobierno de Lázaro Cárdenas. Lo mismo, ¿no? Después de una tertulia, digamos, intelectual política, se pasa a una fiesta. Sí, exacto. O sea, es lo que él decía, hablaban banalidades, de sus problemas con las mujeres, de sus conquistas, del clima, en fin. Pero eso es un rasgo que le puede ocurrir a cualquier grupo humano, es decir, no es culpa ni de Marx ni del comunismo.